Muy buenas tardes con todos, bienvenidos a una nueva edición de Habla con tu médico. Los saludamos desde el Consejo Regional 3 de Lima del Colegio Médico del Perú. Esta tarde nos está acompañando la doctora Valentina Gracia Rey. Ella es médico oftalmóloga, especialista en córnea en la clínica Oftalmomedic. Con la doctora esta tarde tocaremos el tema de miopía. Buenas tardes, doctora, bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto. Bien, les recordamos que para participar de este espacio nos deben dejar todas sus preguntas, dudas que tengan respecto al tema en los comentarios de la transmisión en vivo. Doctora Valentina, ya para empezar, primero, coméntenos qué es la miopía. Adelante, doctora. Bueno, esta es la pregunta más importante que nosotros entendamos que es la miopía. La mayoría de personas piensa que tener miopía es ver mal de lejos. Y sí es cierto, pero ese no es el significado de la miopía. Entonces, este es un diagrama del ojo, ¿verdad? Esta es la parte de adelante que está Doctora. que cubre. ¿Me escuchan? Sí, Sí, ahora sí. ya. Entonces, esta capa naranja por dentro se llama la retina, ¿ya? Entonces, los rayos de luz deben pasar por la córnea, que es el primer lente del ojo, deben pasar por el cristalino, que es el segundo lente del ojo, enfocarse en una parte de la retina que se llama la mácula. Eso debe suceder para que los seres humanos veamos bien. Cuando las personas tienen miopía, esos rayos de luz entran, pasan todas estas estructuras, pero no logran enfocarse en la retina, sino más adelante de la retina. Eso es lo que define la miopía, cuando los rayos de luz se enfocan por delante de la retina. De acuerdo, doctora. ¿Y cuáles son las causas de la miopía? Bueno, hay dos causas que pueden dar miopía. Número uno, que el ojo, en este sentido, como van a ver ahora, sea muy largo, ¿ya? Que sea más largo de lo normal. Esa es la causa más común en el 95% de los casos. Y hay un pequeño porcentaje, que puede ser hasta el 5%, que se da porque el primer lente del ojo, que es la córnea, es muy curvo. Y en ese caso también los rayos de luz llegarían a enfocarse más adelante. Doctor, ¿y podemos decir que los factores genéticos influyen con esta enfermedad? Exactamente qué patrón dominante, si es autosómico recesivo, si está ligado al X, no sabemos exactamente cómo, lo que sí sabemos es que la miopía se puede heredar. Cuando una persona tiene un padre que tiene miopía, tiene hasta 6 veces más riesgo de tener miopía. Y si estos son los dos padres, puede ascender esto hasta el 33%. Es bastante frecuente, si hay padres miopes, que haya hijos miopes. Pero no quiere decir que si una persona ni una persona ni su pareja son miopes, no puedan tener hijos que sean miopes. Sí pueden tenerlos. Entonces, es importante también, es importante la parte genética, pero hay otros factores que también pueden determinar la aparición de la miopía. Bien, doctora. ¿Y cuáles son los síntomas de la miopía? Principalmente, como lo hemos dicho, es ver mal de lejos. Cuando las personas tienen una miopía que es leve a moderada, ven mal de lejos, pero ven muy bien de cerca. Pero cuando las personas tienen una miopía muy alta, ya van a ver mal de lejos y mal también de cerca. Y lo más común es que esta miopía esté acompañada con algún grado de astigmatismo. Y dependiendo si ese grado de astigmatismo es mucho o es poco, también van a ver los pacientes mal tanto de lejos como de cerca, porque el astigmatismo, a diferencia de la miopía, principal. Por otro lado, algunas personas pueden presentar cansancio visual. En los niños, por ejemplo, es muy importante porque los niños no saben decirnos que ven mal. Entonces, el niño que menor de 10, 12 años, es muy difícil que digan que ellos ven mal porque ellos no saben qué es ver bien. Para ellos, como ven, es ver bien, sea bien o mal. Entonces, los niños, ¿qué va a pasar? Va a tener bajo rendimiento escolar, pueden ser niños muy dispersos que les cuesta concentrarse, puede ser que copien mal,
¿Ya? ¿Por qué? Porque no ven de lejos lo que está en la pizarra y no pueden tomar nota de pronto de lo que tienen que ver. Pueden ser niños que se pegan mucho cuando están viendo la televisión o están leyendo un libro y los papás dicen, doctor, doctora, es que mi hijo se pega a los libros aquí o mira la televisión así muy cerca. Generalmente esos pueden ser signos de miopía, que obviamente son un poco más allá de simplemente decir veo borroso de lejos. Doctora, ¿y en qué edades es más frecuente desarrollar miopía? Bueno, entonces, la edad más común en la que aparece la miopía es en la adolescencia. Normalmente esta es la edad, ¿por qué esta es la edad más común? Porque este es el periodo de la vida de los seres humanos en los que hay mayor tasa de crecimiento. Y así como la persona crece en talla, el ojo va a crecer así. La persona tiene más miopía, ¿ya? Esa es la edad en la que más comúnmente aparece la miopía. Hoy día estamos viendo que eso está cambiando. Cada vez los niños desde más chicos empiezan a tener miopía. Ese es un punto bastante importante. Y por otro lado, la edad en la que la miopía progresa más, porque una persona puede tener una miopía que esté estática, que la medida no está cambiando cada cierto tiempo, pero también puede tener una miopía que sea progresiva. También la progresión suele ser más común en las edades pediátricas, en las edades adolescentes e incluso hasta los 25 años puede haber progresión de la miopía. Y para esto también hay ciertas medidas que son importantes que conozcan las personas para evitar la progresión y aparición de la miopía. Doctora, ¿y existe diferencia entre la prevalencia de la miopía entre los niños y los adultos? Bueno, sin dudas existe una diferencia en la prevalencia entre estos dos. Cuando hablamos de prevalencia, hablamos de qué tan frecuente es una enfermedad en un grupo etario, en este caso, ¿no? Que estamos hablando de si es más común en los niños y en los adultos, ¿ya? Sin duda, es mucho más común hoy día en los niños, ¿ya? Que en los adultos. Pero en el futuro, esos niños que ya tienen miopía, tú la haces en 20, diría que pues es incierto saberlo, pero que los adultos en 30 años van a tener mucha más miopía de la que los adultos tienen hoy día. Y esto está relacionado con la pandemia, el poco tiempo que estuvieron esos niños expuestos a ambientes del aire libre, ¿ya? El alto tiempo que pasaron también estos niños en las pantallas y haciendo actividades de cerca, todo esto ha condicionado que el día de hoy muchos niños tengan miopía comparativamente con los adultos. ¿Cuáles son las posibles complicaciones a largo plazo que están asociadas con la miopía? Bueno, principalmente, y la complicación que nosotros más tememos en oftalmología asociado a la miopía es el desprendimiento de la retina, que, como ya les había dicho, es esta capa naranja interna en todo el ojo, ¿ya? Entonces, esta capa naranja es la retina. La retina es donde están las células de la visión. Nosotros necesitamos la retina para ver. Entonces, cuando las personas son miopes, el ojo, como ya les he dicho, es un ojo que está muy estirado en este sentido. Y la retina también se tiene que estirar para abarcar todo ese espacio. Al estirarse, la periferia de la retina que se y pueden aparecer agujeros. Cuando esos agujeros aparecen aquí en la periferia, por allí se va a meter líquido y va a desprender la retina. Cuando una persona tiene desprendimiento de retina, va a sentir que tiene como si fuese una cortina en alguno de los dos ojos. Puede que por el centro vea bien, pero va a sentir como si tuviese una cortina, o puede sentir muchas mosquitas que están como volando en el aire. Esa es la principal complicación. Y esa complicación va en aumento en medida que la persona tiene más miopía, ¿ya? Por otro lado, las personas con miopía también pueden tener otra patología que se llama maculopatía miópica, que el ojo es tan largo y la retina llega a estar tan adelgazada porque se tiene que estirar tanto
que empiezan a salir problemas en la mácula, que como les había dicho, es la zona donde se tienen que enfocar los rayos de luz. Ese es otro de las patologías. También hay un aumento de la prevalencia, por ejemplo, de glaucoma y de la catarata en edades más tempranas en los pacientes que tienen miopía. Principalmente esas son las complicaciones que pueden presentar los pacientes miopes. Doctora Valentina, ¿y cómo se diferencia la miopía de otras afecciones como el astigmatismo? Bueno, el diagnóstico de la miopía es bastante sencillo. Haciendo una valoración de medida de vista, ¿ya? Con refracción objetiva que una persona tenga miopía o una persona tenga astigmatismo. Digamos que si a mí me llamara un paciente por teléfono y me dice, yo me siento que veo mal de lejos, mal de cerca, y esto es muy difícil saber solamente viendo los síntomas qué tipo de defecto refractivo tiene la persona. Es muy difícil. La única manera de saber a ciencia cierta es haciendo estas medidas de vista y allí ya podemos saber si una persona tiene miopía o tiene miopía con astigmatismo. Doctora, ¿y qué papel juega el pasar muchas horas en las pantallas en el desarrollo especialmente de los niños? Claro. Como habíamos dicho, la pandemia ha condicionado que los niños hoy en día haya gran cantidad de niños con miopía. Entonces, en ese caso, lo que ha sucedido es que el estímulo de la visión cercana, ¿verdad? Aumenta mucho la prevalencia de miopía, porque al estímulo, o sea, lo que nosotros estamos enfocando está muy cerca del ojo, hace que el ojo tenga ciertas señales de hormonas en cuanto al ojo que lo hace crecer en este sentido, ¿ya? A diferencia que cuando usamos la visión lejana. Cuando yo uso la visión lejana, los niños tienen, no, digamos que no hay esas hormonas que empiezan a decirle al ojo que crezca, que crezca, que crezca, y que cada aumento del uso de pantallas ha hecho que, por un lado, por directamente el estímulo que tiene, y por otro lado, porque cada vez hace que los niños tengan menos interés en pasar tiempo al aire libre. Y se ha demostrado que la disminución del tiempo al aire libre ha hecho que los niños que los niños sean cada vez más miopes. Doctora, ¿y actualmente cuáles son los diferentes tipos de cirugía disponible para esta enfermedad? Bueno, las cirugías refractivas, lo primero que tenemos que saber es que se hacen en pacientes adultos. Son cirugías totalmente electivas. Una persona las hace porque quiere dejar de usar lentes, es algo voluntario. Entonces, en los pacientes que tienen una miopía de leve a moderada, más o menos hasta unas 6, 7 dioptrías en algunos casos, ¿ya? De miopía, se pueden hacer cirugía refractiva láser. La cirugía refractiva con láser, el láser que se utiliza se llama excimer láser. Este láser lo que va a hacer esencialmente es cambiar la forma microscópica de la córnea, que como vimos es el primer lente del ojo. ¿Qué va a hacer? Lo va a aplanar para llevar esos rayos de luz de la parte de adelante hasta la parte de atrás. Esto se puede hacer esencialmente de dos formas. Yo puedo abrir una tapita lamelar de la córnea, aplicar el láser y regresar esa tapita. Eso se llama. En dos casos, lo único que cambia es la manera de construir esa tapita. En uno se usa un microquerátomo, ¿ya? Que hace un corte automatizado. Y en el otro se usa un láser que se llama femtosegundo, que lo que hace es hacer ese corte de igual forma. ¿Listo? Y luego se aplica el excimer láser. Esa es una. También hay otras que son las técnicas de superficie, ¿ya? En las cuales sin toques solamente se enfoca el láser y el láser hace su tratamiento de manera superficial en la córnea. En estos casos, al no tener la tapita, no va a haber cortes, ¿ya? Y también tiene muy buenos resultados a largo plazo. Cada una tiene sus pros, cada una tiene sus contras, ¿listo? Cuando los pacientes pasan estas medidas de 6 a 7 dioptrías más o menos de medida de miopía, en esos casos, la opción que nos queda es poner un lente intraocular. Ese lente intraocular se llama un lente fáquico. ¿Qué quiere decir eso? Que sin sacarle al paciente su cristalino natural, ¿verdad? Su cristalino natural está allí dentro del ojo y sin sacarlo,
vamos a posicionar un lente adicional dentro del ojo. Y ese lente va a tener la medida que necesite el paciente. Y de esta forma también se va a liberar de los lentes el paciente. Todo depende, obviamente, de la indicación que tenga el paciente y de las condiciones que pueda tener. Entonces, cada paciente tiene su cirugía refractiva ideal y pues para eso sí se requiere hacer ciertos exámenes. Doctora, ¿y cuál es el tratamiento para la miopía? ¿Existe alguna diferencia del tratamiento de los adultos versus los adolescentes o los niños? Sí, existen diferencias muy importantes. Lo primero es que una cosa es que yo haga que el paciente vea bien. Y lo otro es que yo evite que la miopía crezca en el tiempo, ¿ya? Entonces, el tratamiento para que una persona vea bien es bastante sencillo. Va de menos a más. La persona se pone lentes, normal, lentes gafas, se puede poner lentes de contacto, se puede hacer cirugía refractiva si quiere. ¿Listo? Para que la persona vea mejor. Ahora, por otro lado, en los niños y adolescentes, cuando yo documento, veo que la miopía está creciendo, por ejemplo, viene en el 2019 y en el 2019 tenía -1, vino ya en el 2021 y ya tenía -3. Es un aumento muy acelerado de esa miopía. Cuando yo documento que hay un aumento de esta forma, ya yo tengo que entrar a hacer un tratamiento que es de ralentización de la miopía. O sea, evitar que cada día más ese niño tenga más miopía. Para la ralentización hay varios tratamientos. Se pueden utilizar lentes de contacto que tienen tallados especiales. Algunos, ¿me escuchan? Sí, ¿me escucha, doctora? Sí, ahí te escucho. ¿Me escuchas? Ahora sí. Sí, ahora sí. ¿Por dónde nos quedamos? ¿Me estaba explicando respecto al tratamiento en los adolescentes? Ya. Entonces, en la ralentización de la miopía se pueden utilizar gafas con tallados especiales, con unas tecnologías especiales para evitar la progresión de la miopía. Esto mismo también se puede utilizar en lentes de contacto. También hay otros tratamientos que son con gotas. Estas gotas han demostrado en estudios de hace muchos años ya que disminuyen la progresión de la miopía en el tiempo. Entonces, todos estos tratamientos yo tengo que aplicarlos dependiendo de qué tanto está progresándole la miopía a un paciente, ¿ya? Y también, obviamente, va de la mano de la edad, porque entre más chico sea el niño y aparezca la miopía, más riesgo hay que tenga más miopía cuando sea adulto, ¿ya? Entonces, todo eso influye en que el tratamiento sea más agresivo o que sea un tratamiento más conservador. Y otra cosa muy importante es que desafortunadamente el uso de los lentes comunes no disminuye la progresión de la miopía, ¿ok? Ni siquiera la cirugía refractiva. La cirugía refractiva no evita que la miopía crezca con que un paciente, un niño o un adolescente utilice los lentes para que no le crezca la miopía, ¿ya? Hay que hacer otro tipo de tratamientos dependiendo de cada caso. Doctora, y respecto a la miopía, ¿existen mitos que le gustaría aclarar? Claro, el principal mito que me gustaría aclarar es que el uso de los lentes no evita que la persona cada vez tenga más miopía. Y de igual forma, el uso de los lentes no va a hacer que un niño se le quite la miopía. Y eso es muy importante entenderlo. Una vez ya un paciente utiliza lentes, ya no hay forma de que ese mismo paciente deje de tener miopía sin hacérsele una cirugía. O sea, eso no va a pasar. Eso puede pasar en casos muy específicos, por ejemplo, pacientes diabéticos, perdón, cuando tienen el azúcar descontrolado, son casos muy específicos raros, ¿ya? Pero en la mayoría de pacientes, una vez ya tiene miopía, no le va a desaparecer. Y si le desaparece, probablemente es que le hicieron una mala medida. Entonces, eso hay que revisarlo muy bien, ¿ya? Y
de la mano de esto, digamos que no son mitos, pero las recomendaciones generales que a mí me gustaría darles a todas las personas que nos estén escuchando para evitar tanto la aparición como la progresión de la miopía, sobre todo en pacientes pediátricos. ¿Me están escuchando? ¿Me estás Ahora escuchando? sí, ahora Sí. sí. Número 1, evitar el frote ocular, ¿ya? Porque el frote ocular hace que aparezca el astigmatismo y hace que aparezca la miopía. Número 2, ¿ya? Evitar el exceso de actividades de cerca, cuando se usa la visión de cerca, computadoras, tablets, lectura, escritura, todos estos tipos de actividades favorecen la aparición de la miopía. Número 3, evitar que estas actividades de cerca se hagan en la oscuridad. El uso de pantallas, el uso de la lectura en la oscuridad también se ha demostrado que aumenta la progresión de la miopía, ¿ya? Cuarto, que las personas hagan actividades al aire libre. 20 minutos de actividades al aire libre todos los días es lo recomendado para evitar la progresión de la miopía. Y si esto es con exposición solar, es aún mejor, porque se ha encontrado que la exposición solar, cuando uno está al aire libre utilizando la visión lejana, también es favorable para evitar la progresión de la miopía. Y quinto, esto es algo un poco controversial, es que el ojo, el ojo de las personas miopes, cuando usa los lentes para ver cosas de cerca, hace que crezca más la miopía. De cerca y pueden estar viendo de cerca, eso es favorable para el control de la miopía. Entonces, estas son las recomendaciones generales que deberían tener todas las personas para evitar tener miopía y poner especial atención en estas, sobre todo en la población pediátrica. De acuerdo, doctora. Ya antes de finalizar, usted que ve día a día los casos, ¿no?, de la miopía, ¿qué nos puede compartir respecto a si hay alguna actualización en este lado de esta enfermedad respecto a los tratamientos? Claro, principalmente el tratamiento de miopía que yo realizo es utilizando las gotas de atropina, ¿ya? Las gotas de atropina en diferentes dosis, dependiendo del caso, han demostrado en estudios muy amplios, afortunadamente, han demostrado que disminuyen la progresión de la miopía. Entonces, el principal tratamiento que yo doy es este. Otro tratamiento que me gusta asociar a este para que se disminuya aún más la progresión de la miopía es el uso de lentes progresivos en los niños. Es muy bonito esto porque todos hemos escuchado de los lentes progresivos o multifocales, también les dicen, ¿no? Entonces, estos lentes los utilizan las personas cuando ya tienen presbicia, las personas ya después de los 45, 50. Estos mismos lentes se le que también disminuyen la progresión de la miopía. Entonces, yo asocio estos dos tratamientos para potenciar esa disminución de la progresión de la miopía. Principalmente esos dos. Y lo más importante es que sigan las recomendaciones que he dado anteriormente. Eso, incluso hay pacientes que solo siguiendo las recomendaciones pueden disminuir la progresión que tienen de la miopía. Que vengan aumentando, por ejemplo, 0.5 cada año. Siguen las recomendaciones, dejan de progresar. Entonces es supremamente importante todas las medidas de salud visual que pueden tomar los pacientes en casa y muchas veces no se entiende el impacto que pueden tener en un desarrollo de un niño, porque hay que acordarnos que la edad pediátrica es cuando hay más progresión de esta miopía. Bueno, principalmente eso. Ahora, ¿qué hay de nuevo? También se están estudiando, por ejemplo, lentes que tienen microlentillas, ¿ya? Que disminuyen también en una gran proporción la progresión de la miopía. Obviamente esto tiene un costo importante porque es una nueva tecnología patentada. También se están estudiando, pero esto sí todavía es un poco más lejano, se está estudiando algunos tipos de hormonas que se pueden utilizar en gotas para disminuir la progresión de la miopía. Por ahora hay modelos animales en los que se ha logrado demostrar eso, no se sabe muy bien por qué,
disponibles este tipo de tratamientos. De acuerdo, doctora. Muchísimas gracias por su participación esta tarde con el tema de la miopía, todos sus consejos, todas sus recomendaciones y toda la información relevante que ha compartido. Gracias. Ya será hasta una próxima oportunidad, doctora. Buenas Claro tardes. que sí. Bien, invitamos a todo nuestro público a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como CMP Lima. Con nosotros será hasta la siguiente semana. Buenas tardes con todos.